Bueno chicos, esta es otra práctica sobre hemodinamia y sobre presión arterial. Vamos a revisar justamente los temas y algunas leyes que van a regir todo el funcionamiento del sistema vascular, cardiovascular en conjunto. Entonces vamos a hablar un poquito de física, pero también pues vamos a hablar justamente de los vasos sanguíneos. Y para empezar con la clase o con la presentación, pues es importante revisar cuáles son los tipos de vasos sanguíneos que vamos a estudiar, que componen nuestro cuerpo, y es importante revisarlos porque de acuerdo a sus características estructurales nos van a ayudar a entender sus funciones. Entonces vamos a empezar justamente con un esquema general en el cual nos dice la estructura básica de todo vaso sanguíneo en general, es decir, que se componen por estas tres túnicas, la íntima, la media y la externa. Entonces vamos a ver, aquí tenemos una arteria y una vena, pero en realidad tenemos 5 tipos de vasos sanguíneos diferentes. Vamos a comenzar con las arterias. Entonces, en general sus características particulares de estos vasos sanguíneos es que son vasos con una gran capa muscular, es decir, su capa muscular es abundante a diferencia de las demás. Por lo tanto, van a ser vasos que van a poder contraerse o dilatarse, porque esas son las funciones del músculo. Por lo tanto, vamos a poder determinar que existen arterias musculares, es decir, que tienen gran capa muscular y que estas pues van a ejercer una función importante al funcionar como dilatadores o bien que se contraigan, pues van a ayudar a poder distribuir lo que va a ir dentro del vaso sanguíneo. Tenemos también que las arterias son muy elásticas, es decir, tenemos tanto arterias musculares como arterias elásticas. Estas arterias elásticas quiere decir que tiene fibras elásticas justamente de sus estructuras, y esto nos va a ayudar a que son vasos de complianza. ¿Qué quiere decir de complianza? Que justamente esa característica elástica le permite agrandar su tamaño, pero también volver al mismo tamaño original. Por lo tanto, esta característica de elasticidad nos va a permitir que estos vasos sanguíneos, es decir, las arterias, nos ayuden a conducir justamente lo que va a ir dentro de los vasos sanguíneos. Y por último, esas arterias pues van a manejar a altas presiones debido a la gran capacidad muscular, es decir, resistencia que tienen estos vasos sanguíneos. Por lo tanto, son muy buenos vasos para funcionar como resistencia en todo el sistema vascular. Continuamos con las arteriolas. Las arteriolas vamos a ver que los vasos sanguíneos, conforme avanzan, conforme se distribuyen en el sistema, pues vamos a ver que se van dividiendo o bien ramificando. Las arteriolas pasarán arterias pasarán hacia arteriolas, y de esta forma podemos decir que son vasos de menor diámetro, es decir, casi muy microscópicos. Tienen un diámetro de 10 a 100 micrómetros, son menos elásticas que las arterias. Y algo muy importante que las caracteriza es que de las arteriolas nacen unas metaarteriolas, que son básicamente una transición, un segmento de transición de las arteriolas a los capilares que vamos a ver a continuación. Y estas metaarteriolas se caracterizan porque tienen un esfínter precapilar, es decir, un pequeño anillo muscular que va a funcionar prácticamente como una cerradura justamente en estos vasos sanguíneos para poder controlar lo que pase o no pase en el interior de estas arteriolas. Esto va a ser muy importante. Por lo tanto, este control de la metaarteriola nos ayuda a que estos vasos sanguíneos tengan aún mayor resistencia a lo que va a pasar en el interior de estos vasos sanguíneos. Los capilares. Los capilares son los vasos microscópicos más pequeños. Tienen un diámetro alrededor de 4 a 10 micrómetros. Entonces, aquí ustedes recordando, los eritrocitos tienen más o menos este mismo diámetro, por lo tanto, únicamente un eritrocito puede caber a través del diámetro de un solo capilar. Entonces, vamos a ver que estos capilares tienen únicamente lo que se conoce como su túnica íntima de endotelio y una membrana basal. Estos carecen de una túnica media y de la túnica adventicia. Entonces son vasos bastante finos y bastante delicados.
y tienen un extenso territorio. Vamos a ver qué va a significar que tengan un extenso territorio. Aquí, como vemos en esta fotografía, es justamente lo que les decía. Los capilares son los vasos más pequeños por donde va a circular prácticamente un eritrocito uno detrás de otro. ¿Y a qué se debe que exista esta característica de los capilares? Pues que nos van a ayudar a que ese paso de eritrocitos uno detrás de otro nos ayude justamente al intercambio. Entonces son vasos sanguíneos de intercambio de las sustancias para el metabolismo, de los tejidos hacia la sangre y de la sangre hacia los tejidos. Y aquí un esquema donde les mencionaba sobre las metarteriolas. Aquí, por ejemplo, vemos que un vaso sanguíneo pues se ramifica aún más en diámetros aún más pequeños y tienen estos pequeños esfínteres, como les decía, anillos musculares muy diminutos que cuando nosotros los hacemos funcionar, ya sea que se contraigan o se dilaten, pues vamos a controlar de alguna manera lo que pase por esos capilares. Entonces, si cerramos esas metarteriolas, va a ocurrir lo que vemos en esta imagen. El flujo o bien el contenido hacia los demás vasos sanguíneos, que es en este caso los capilares, pues se va a ver con cierta oposición. Entonces, pues justamente estos vasos sanguíneos pequeños, arteriolas y bien capilares, nos van a funcionar para resistencia y para intercambio. Las vénulas. Las vénulas vemos que son vasos sanguíneos que después de pasar los vasos sanguíneos por un diámetro de los capilares, estos se van haciendo más grandes, formando las vénulas. Por lo tanto, tienen un diámetro aún más grande que los capilares, pero característico es que tienen una gran capa de fibras elásticas a comparación de los demás vasos sanguíneos. Esto les ayuda a que tengan gran distensibilidad, es decir, puedan estirarse y volver a regresar a su estado original. Por lo tanto, esto nos permite esta característica a estos vasos, pues almacenar grandes volúmenes o bien grandes cantidades de sangre. Y van a tener que manejar estos vasos sanguíneos, las vénulas y las venas, bajas presiones, debido a que carecen de una capa muscular a comparación como las arterias, pues estos no pueden manejar grandes presiones, es por eso que manejan bajas presiones. Y una característica importante es que estas venas y vénulas pues tienen ciertas características estructural en su luz, en su lumen, que se conocen como las válvulas, lo que nos va a permitir que generen un flujo unidireccional, es decir, estas válvulas permiten que la sangre que ha pasado una vez por estos vasos sanguíneos no genere un regreso y sea este flujo solamente en una dirección, lo cual nos va a ayudar a entender lo que conocemos como el retorno venoso, y lo vamos a analizar más adelante. Por lo tanto, esta características de sus estructuras de las venas y de las vénulas, hacer vasos de distensibilidad, al manejar y almacenar grandes volúmenes, funcionar como un reservorio de sangre, pues se conocen como vasos de capacitancia. Y por último, este esquema de esta primera diapositiva nos dice justamente cómo toda la sangre de nuestro cuerpo se ve distribuida en cada uno de estos 5 tipos diferentes de vasos sanguíneos que forman nuestro cuerpo. Y como vemos, las venas y las vénulas del sistema de la circulación sistémica son los vasos sanguíneos que resguardan la mayor cantidad de sangre de todo nuestro cuerpo. Siguen a las arterias y arteriolas sistémicas. Por lo tanto, vemos en esto que la circulación, si recordarán, la mayor y la menor es la que guarda mayor cantidad de sangre de todo nuestro cuerpo y la menor es, por ende, la que guarda menor cantidad de sangre de todo nuestro cuerpo. Y por último tenemos los vasos pulmonares y el corazón, que guardan un porcentaje aún menor de sangre de todo nuestro organismo. Esto es lo que ocurre justamente en reposo. Podría decirse que estos porcentajes son cuando una persona está en reposo y son la distribución de sangre que existe en cada uno de estos vasos sanguíneos. Vamos a ver que en ciertas situaciones fisiológicas, como por ejemplo el ejercicio,
Estos volúmenes o bien porcentaje de volumen que guarda cada uno de estos vasos sanguíneos va a ser diferente y va a cambiar. Entonces, hemos hablado de los vasos sanguíneos y ahora vamos a entenderlos que los vasos sanguíneos van a funcionar como tubos. ¿Y por qué como tubos? Porque van a hacer justamente una circulación en el cual va a tener que pasar algo, en este caso va a ser la sangre. ¿Cómo va a pasar esa sangre a través de estos tubos o bien de estos vasos? Pues gracias a un propulsor. Y ese propulsor, como sabemos, es el corazón. Recordando que existen dos circulaciones, la circulación mayor o bien sistémica y la menor o bien pulmonar. Entonces, en términos muy generales pero importantes, ¿cuál es la función de todo el sistema vascular? Es justamente el transporte de lo que van a tener en su contenido los tubos o bien vasos sanguíneos. ¿Y qué tienen en su contenido? Pues muchísimas sustancias, que ese transporte lo vamos a entender como la movilización o bien el flujo de esas sustancias a través de esos vasos sanguíneos o bien, como les decía, tubos. Y un tubo, por lo tanto, tiene una longitud, es decir, una distancia, y también va a tener una sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que a esos tubos o un tubo, un vaso sanguíneo, nosotros lo tomamos y lo analizamos y hacemos un corte transversal, vamos a obtener justamente lo que corresponde a esta área o esta superficie de cada uno de esos vasos. Entonces, esa sección transversal va a ser justamente esa área o bien la superficie al hacer ese corte transversal de ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, cada uno de los vasos sanguíneos que vimos anteriormente tienen una superficie transversal o bien área en centímetros cuadrados muy diferentes entre sí. Tenemos que la aorta número 1 es el vaso sanguíneo, bien la arteria pues más importante del sistema cardiovascular. Y como aquí nos dice, tiene una superficie transversal de 2.5 centímetros cuadrados. Las arterias, que son las arterias más pequeñas y que se van ramificando, tienen un área de 20 centímetros cuadrados. Las arteriolas aún siguen siendo vasos que aún se ramifican aún más y tienen un área aún mayor de 40 centímetros cuadrados. Y los capilares tienen un área aún muchísimo mayor, de 2.500 o bien hacia 4.000 centímetros cuadrados. ¿Pero a qué se deben estas diferencias de las superficies transversales o bien del área? Pues básicamente aquí les puse una analogía. Los capilares, como vemos, son los vasos sanguíneos de menor diámetro, los más microscópicos. Pero si nosotros los juntamos todos en forma de sección transversal, como les había explicado, asemejemos que son como pequeños popotes, y muchísimos popotes corresponden a los muchos capilares que forman nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros los conjuntamos y los vemos desde esta forma como está en la fotografía, podemos hacer una suma total de cada uno de esas superficies transversales de todos los capilares de nuestro cuerpo. Es por eso que hacer esa suma nos da una superficie o bien un área muchísimo mayor, porque son los capilares, los vasos sanguíneos que más abundan en nuestro cuerpo. Posterior tenemos las vénulas que tienen una superficie transversal de 250 centímetros cuadrados, las venas de 80 centímetros cuadrados y las venas cavas superior e inferior de 8 centímetros cuadrados. Entonces, aquí quiero que vean que cómo es la diferencia de la aorta, la que tiene la superficie transversal más pequeña de todo el sistema circulatorio, y los capilares son los que tienen la superficie transversal más grande de todo el sistema circulatorio. Y por último, así como revisamos que cada tubo, bien cada vaso sanguíneo tiene una sección transversal, tiene una longitud. Y esto es muy interesante, ya que todo el sistema circulatorio, si nosotros medimos toda su longitud, tenemos una longitud cerca de 96.500 kilómetros, o sea, redondemos a 10.000 kilómetros. Y esto es un dato como curioso e interesante, porque varias bibliografías nos ponen como una analogía de que esta longitud es prácticamente dar alrededor de 2 y un poco más vueltas alrededor del planeta Tierra. Entonces, imagínense, toda esa longitud, ¿cuánto no se tardaría cualquier, por ejemplo, avión en recorrer? Y vamos a ver que nuestro organismo, nuestro cuerpo es tan increíble que lo hace que el sistema circulatorio recorra esta gran distancia en poco tiempo.
Entonces, eso es muy interesante. Esta pregunta igual es importante. ¿Qué determina el flujo que atraviesa un vaso? Es decir, ¿qué determina que lo que va a movilizarse, transportarse o fluir a través de ese vaso, qué va a determinar que sea mucho, que sea poco, que sea grande? Pues vamos a ver que va a determinar de características propias de nuestro vaso o bien de nuestros tubos y características propias del contenido que va a pasar a través de esos tubos. ¿Cuáles ustedes imaginan que son esas características o bien factores del tubo o de los vasos sanguíneos propiamente de ellos que van a determinar el flujo de su contenido a través de ellos? Pues es la longitud, como lo revisamos, es el área transversal, que lo vamos a entender ahora como el diámetro o bien el radio de esos vasos sanguíneos, la tensión propiamente del vaso sanguíneo y la resistencia de esos vasos sanguíneos, el grosor también de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a determinar o cuáles son los factores propiamente del contenido que pasa a través de los vasos sanguíneos, es decir, la sangre, que va a determinar o bien va a cambiar ese flujo? Pues va a ser su viscosidad, su velocidad con la que fluya y también la presión que ejerza ese contenido o bien la sangre. Entonces, estos términos los vamos a analizar poco a poco. A continuación, quiero ponerles aquí, antes de ver algunos términos como matemáticos sobre este tema, algo que quiero que entiendan y que a mí me ayudó muchísimo a, sobre todo, aplicar este tema en el examen. Es justamente que vamos a hablar de ecuaciones. Y al hablar de ecuaciones, pues sabemos que tenemos un signo del igual y a ambos lados existen dos elementos. Entonces, al nosotros tener una ecuación, vamos a ver que todo lo que esté arriba de este elemento, de este lado del igual, o bien de este numerador, va a ser lo mismo que lo que esté del otro lado del igual. Espero que me entienda. Entonces, si lo mismo el numerador va a ser lo mismo que el otro lado del igual, entonces si este numerador, esta carita feliz, aumenta o cambia, va a cambiar de la misma manera lo que esté del otro lado del igual. ¿Qué va a pasar con el denominador o lo que tengamos debajo de esta línea, de esta fracción? Pues vamos a ver que aquí va a ocurrir prácticamente lo contrario. Vamos a ver que lo que se modifique del denominador va a ser lo opuesto a cómo se va a modificar lo que esté del otro lado del igual. Entonces, quiero decirles que cuando lo que esté arriba del numerador se modifique, va a ser ese mismo cambio, esa misma modificación, va a ocurrir del lado del igual. Cuando ocurra en el caso del denominador, cuando este se modifique, ese cambio va a ser opuesto del otro lado del igual. Entonces, todo lo que esté arriba de esta fracción va a ser directamente proporcional a lo que esté del otro lado del igual. Todo lo que esté de este lado, debajo de esta fracción o bien del denominador, va a ser indirectamente proporcional. Es decir, si lo que está aquí abajo baja, lo que esté del otro lado del igual va a subir. Si lo que está de este lado del numerador sube, lo que va a estar del otro lado del igual va a tener que subir. Espero que sí me... Ahora, en esta parte quiero ponerles dos cosas muy importantes que a veces que confundíamos y que me he dado cuenta que yo también confundía. Vamos a ver que es muy diferente entre presión y tensión y entre los términos de flujo y velocidad. Son diferentes y no son lo mismo. Entonces, vamos a ver que la presión, justamente al hablar de vasos sanguíneos y de la sangre, va a ser, como sabemos en física, la presión es igual a la fuerza aplicada sobre un área. Entonces, la presión en los vasos sanguíneos corresponde a la fuerza aplicada sobre una superficie. Es decir, ¿quién aplica esa fuerza? El contenido de los vasos sanguíneos, la sangre, sobre la superficie que va a corresponder a las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La tensión, por tanto, es la fuerza que ejerce esa pared debido a esa presión que está sufriendo esa pared. Entonces, yo lo imagino como una tela. Cuando nosotros hacemos una fuerza, es decir, una presión sobre esa tela,
esa tela está sufriendo un empuje, está sufriendo una fuerza. Entonces, al sufrir esa fuerza, esa pequeña tela va a generar también esta tela una fuerza sobre lo que lo está empujando. Entonces, la tensión es justamente la fuerza que ejercen las paredes sobre el contenido de los vasos sanguíneos, es decir, la fuerza que ejerce el vaso sanguíneo sobre la sangre. Esa es la diferencia entre presión y tensión. ¿Cuál es la diferencia entre flujo y la diferencia entre velocidad? Flujo vamos a decir que es cantidad o bien volumen de algo, en este caso el volumen o la cantidad de sangre que va a pasar por una sección de un vaso sanguíneo sobre unidad de tiempo. Entonces, flujo va a corresponder a cualquier unidad de volumen, en este caso mililitros, que va a pasar sobre una sección de cualquier vaso sanguíneo en unidad de tiempo, en segundos. Entonces, flujo lo denominamos mililitros sobre segundo. Y velocidad es la distancia, es decir, esa longitud. Por lo tanto, es en unidades de distancia, como metros, centímetros, que recorre la sangre por unidad de tiempo. Y sus unidades son metros sobre segundo, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre flujo y entre velocidad. Ahora, vamos a hablar sobre el flujo, sobre la velocidad, sobre la resistencia y sobre la presión, sobre estos términos o factores que van a modificar muy importante la función de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí primero, les puse que el flujo tiene una velocidad, y eso es cierto. El flujo, es decir, esa cantidad de volumen que pasa por los vasos sanguíneos, va a tener una velocidad, es decir, una distancia por la que pase por esos vasos sanguíneos por unidad de tiempo. Entonces, vamos a ver que para este tema, flujo lo vamos a determinar como la letra Q y la velocidad como la letra V. Y para esto tenemos esta primera fórmula que nos dice que la velocidad es igual al flujo sobre el área o bien la sección transversal. Entonces, esto nos dice que el flujo debe ser constante. ¿Qué quiere decir constante? Es decir, va a ser continuo. Era lo que les decía en alguna otra práctica. La cantidad de sangre que sale del corazón es la misma cantidad de sangre que tiene que llegar al corazón. Entonces, cantidad o bien volumen va a ser la misma que tiene que atravesar todo nuestro sistema circulatorio. Entonces, estamos hablando de cantidad o bien volumen, mililitros por unidad de tiempo. Entonces, vamos a ver cuál es esa relación del flujo sobre nuestro sistema circulatorio. Para esto tenemos entonces que la aorta y los capilares tienen diferentes secciones transversales. La aorta era el vaso sanguíneo que tenía el área más pequeña, 2.5 centímetros cuadrados. Conforme avanza el sistema circulatorio, el diámetro se va haciendo aún más pequeño, pasando de la aorta a arterias pequeñas hasta llegar a los capilares. Y los capilares dijimos que tenían el área de sección transversal más grande de todos porque era sumativo. Entonces tenían un área de 2.500 centímetros cuadrados aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir con el flujo? ¿Qué va a ocurrir con la velocidad? Vamos a ver que la aorta tiene el área transversal más pequeña y los capilares tienen el área transversal más grande. Con esto podemos aplicar lo que les comentaba sobre los términos de indirectamente proporcional e indirectamente proporcional. Entonces, como tenemos esta fórmula, nos dice que el área, al ser el denominador, todo lo que esté por abajo de esta fracción va a ser indirectamente proporcional a la velocidad. Entonces, a mayor área, en este caso los capilares, tendrán una menor velocidad. En el caso de la aorta, a menor área será lo contrario a la velocidad. Habrá mayor velocidad a través de ese vaso sanguíneo o a través de esa aorta. Entonces, como sabemos, el sistema circulatorio, su diámetro va disminuyendo conforme va avanzando de la aorta hacia los capilares. Los capilares son tan microscópicos, habíamos dicho. Entonces, podemos decir que de la aorta a tener un área transversal muy pequeña va a ser indirectamente proporcional a su velocidad. Y tiene una velocidad la sangre de 33 centímetros por segundo, aquella sangre que pasa o fluye a través de esta aorta, de este vaso sanguíneo.
¿qué va a ocurrir con los capilares? Al ellos ser sumativo su área transversal, al ser un área transversal más grande, su velocidad va a ser lo opuesto, va a ser indirectamente proporcional. Entonces, la velocidad por la que pasa la sangre en cada uno de esos capilares es muy pequeña, de 0.03 centímetros por segundo, muy pequeña a diferencia de la aorta. Por lo tanto, ¿cómo es su flujo? Entonces, aplicamos lo mismo que les había dicho sobre las fórmulas. A mayor velocidad va a haber un mayor flujo. Por lo tanto, en la aorta, el segmento vascular que tiene gran velocidad, pues va a tener gran flujo, es decir, gran cantidad de volumen de sangre que va a pasar por esta unidad de tiempo que son segundos. A comparación con los capilares, vamos a ver que a menor velocidad va a haber un menor flujo. Por lo tanto, en los capilares va a haber una muy poca cantidad de volumen de sangre que va a atravesar esos vasos sanguíneos, los capilares, por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Ustedes para qué se imaginan que exista un flujo muy pequeño y una velocidad muy pequeña de sangre a través de estos capilares? Pues es justamente porque la función de los capilares era el intercambio de sustancias. Entonces tiene que haber una pequeña velocidad y un pequeño flujo a través de sus capilares para que haya un correcto tiempo, un suficiente tiempo para poder llevar a cabo ese intercambio de forma adecuada. Entonces, esa es una razón por la cual esos capilares tienen muy poco flujo y muy poca velocidad. Ahora, ¿qué factores determinan el flujo en sí mismo? Hasta aquí solamente hemos revisado la velocidad, la relación de la velocidad con el flujo y su área transversal. Pero ahora vamos a hablar propiamente del flujo. Del flujo vamos a ver que ocurre, ya sabemos, sobre un sistema. El flujo es esa cantidad de volumen de sangre que va a atravesar cierta sección por unidad de tiempo. Entonces, esas secciones que va a atravesar va a ser todo nuestro sistema circulatorio. Y por lo tanto, el flujo nos va a ayudar a entenderlo con esta ley que es la ley de Ohm, la cual nos dice que el flujo, letra Q, va a ser igual a la diferencia o gradiente de presiones de un extremo a otro del sistema sobre la resistencia. Entonces, tenemos una diferencia de presiones, tenemos dos distintas presiones, la que existe en un primer extremo y la que existe en un segundo extremo. La que existe en un primer extremo, vamos a ver que en el caso del sistema cardiovascular, es la que ejerce nuestro corazón. Y la presión que existe en el segundo extremo de todo nuestro sistema circulatorio, pues van a ser justamente aquellos vasos que lleguen al corazón. Entonces, podemos decir que delta P o la diferencia o gradiente de presiones lo podemos entender como la diferencia que existe entre una presión y otra, P2 menos P1. Entonces, ¿qué corresponde, qué relación tiene estos gradientes de presiones sobre el flujo? Porque estamos revisando los factores que determinan el flujo en sí mismo. Pues nos dice que la sangre va a fluir o bien se va a mover del lugar donde exista mayor presión hacia donde exista menor presión. En este caso, existen dos extremos, existen dos cosas diferentes. Un extremo debe existir con mayor presión y el otro con menor presión para que exista justamente esa movilización. Entonces, es la presión que ejerce en un extremo que moviliza y hace fluir la sangre a través de nuestro sistema. Por lo tanto, esta ley que nos dice que la sangre se mueve del lugar de mayor presión a donde hay menor presión, nos permite que el flujo de la sangre tenga un sentido unidireccional. Por lo tanto, hay que recordar que existen dos circulaciones. La circulación mayor es la que va a manejar las presiones más grandes, las mayores presiones. La circulación menor es la que va a manejar las presiones más pequeñas. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues bien sabemos que la circulación mayor es la que tiene que abastecer a todos nuestros tejidos y la circulación menor es únicamente la que va a ir de corazón hacia pulmones y de pulmones hacia corazón.
Entonces, este pequeño circuito de pulmones hacia corazón y viceversa, pues solamente se requieren pequeñas presiones necesarias para poder funcionar, a comparación de todas las presiones que debe de ejercer, pues, nuestro corazón para abastecer todo nuestro cuerpo. Entonces, como sabemos, tiene que existir un lugar de mayor presión. ¿Qué parte de nuestro sistema vascular es ese lugar donde existe la mayor presión? Pues es justamente la aorta. El vaso sanguíneo de la aorta es el que maneja las más grandes presiones, alrededor de 120 milímetros de mercurio. Por lo tanto, debe existir otro lugar u otro extremo de menor presión a diferencia de la aorta para que exista ese flujo unidireccional de sangre. Por lo tanto, ¿qué parte del sistema vascular es donde se encuentran las menores presiones? Pues las venas cavas, es decir, las venas cavas superior e inferior. Cerca de cero, es decir, casi nada de presión manejan estos vasos sanguíneos. Y es justamente, tiene sentido. Por lo tanto, el sistema vascular pues las hace que la sangre vaya de la aorta, pase por todos nuestros tejidos, por todos los vasos sanguíneos y lleguen hasta las venas cavas, donde al tener menores presiones, toda la sangre llega hacia este punto, hacia esta parte del sistema vascular. Entonces, lo que permite tener que el flujo del sistema vascular tiene un sentido unidireccional. Entonces, si aplicamos nosotros la fórmula de la ley de Ohm y aplicamos lo que habíamos revisado sobre las proporcionalidades, sabemos que lo que esté por arriba, es decir, las presiones, a mayores presiones es directamente proporcional al flujo, va a haber mayor flujo. Y bien lo podemos corroborar. La aorta es el que tiene mayores presiones y por lo tanto es el que tiene mayor flujo y mayor velocidad. ¿Qué pasa con las venas cavas? Tienen menores presiones de todo el sistema vascular, por lo tanto, a menor gradiente de presión, es directamente proporcional al flujo y por lo tanto las venas cavas tendrán un flujo bastante pequeño a comparación de la aorta. Entonces, a mayor presión es directamente proporcional al flujo, mayor flujo. A menor presión, menor flujo. ¿Qué pasa ahora con la resistencia que se encuentra aquí en la fórmula de la ley de Ohm? Pues vamos a ver que la resistencia va a ser todo aquello que limite y se oponga al correcto o al libre flujo de la sangre o de cualquier líquido. Entonces, como nosotros vemos en esta figura, si nosotros soplamos, vamos a ver que no existe nada que limite ese flujo de aire, viaja por todas direcciones. En el momento en que nosotros ahora colocamos cierta resistencia, es decir, ciertas oposiciones, en este caso paredes o cualquier cosa que no permita que ese flujo sea en todas direcciones, pues es lo que ahora sí se denomina como resistencia. Va a existir cierta oposición y ya no va a fluir por todas direcciones. Por lo tanto, ¿cuál es la resistencia en nuestro sistema cardiovascular? Va a ser justamente las paredes de los vasos sanguíneos. Las paredes funcionan como resistencia y se oponen al libre flujo de la sangre. Entonces, con respecto a esta fórmula, a mayor resistencia está en el denominador, todo lo que esté abajo va a ser indirectamente proporcional a lo que esté del lado del igual. A mayor resistencia, menor flujo y viceversa. A menores resistencias, mayores flujos. Y se entiende, si hay mayor oposición al flujo, va a haber menor velocidad de este. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender dos distintos tipos de cómo es que se maneja la resistencia en el sistema vascular. Se maneja una resistencia en serie y se maneja una resistencia en paralelo. La resistencia en serie nos dice que va a ser la suma de cada una de las resistencias de todo nuestro sistema vascular, es decir, de todos los distintos tipos de vasos sanguíneos, uno detrás del otro que conforman nuestro sistema circulatorio. Entonces, las paredes de la aorta generan una resistencia. Las paredes de las arterias, las paredes de los capilares, de las venas, de las vénulas y de las venas cavas generan entre sí una resistencia. Y si sumamos cada una de ellas, pues es lo que se denomina como una resistencia en serie. Es decir, todo nuestro sistema circulatorio longitudinal, por así imaginarlo como existe en este dibujo, al sumar cada una de esas resistencias, nos va a dar una resistencia total que corresponde a la resistencia en serie
que se oposiciona al flujo a través de todo el sistema vascular. ¿Qué pasa con la resistencia en paralelo? La resistencia en paralelo es justamente aquel vaso sanguíneo, la aorta inicial del sistema vascular, que se empieza a ramificar. Entonces, en la resistencia en paralelo, nosotros tenemos que imaginarlo como ese vaso tan grande que al avanzar se empieza a ramificar y a dividir en vasos aún más pequeños. Entonces, esos vasos aún más pequeños van a ser todos aquellos que irrigan nuestros tejidos, ya sea el tejido nervioso, el tejido digestivo, el tejido de los músculos. Entonces, justamente el vaso sanguíneo que corresponde a la aorta tiene una cierta resistencia a sus paredes. Conforme se bifurcan o se ramifican de acuerdo a los diferentes tejidos, pues vamos a ver que van a ser resistencias diferentes a la resistencia únicamente del segmento de la aorta. Entonces, estas resistencias van a ser diferentes a la resistencia de la aorta, pero van a terminar en una resistencia misma a la de la aorta cuando todos estos vasos sanguíneos se vuelvan a unir justamente después de los capilares en vénulas, en venas, hasta las venas cavas. Entonces, esta resistencia en paralelo nos dice que la resistencia se va a ir dividiendo de acuerdo a las ramas y serán diferentes resistencias a la que existe únicamente en el segmento, pero si lo sumamos, será prácticamente el mismo total al del segmento de la aorta. Ok, entonces, ahora tenemos que hablar sobre otras cosas u otros factores que determinan la resistencia de nuestro flujo sanguíneo. Como bien sabemos, también tenemos esta otra fórmula que nos dice que la resistencia es igual a una constante de 8 por la viscosidad, por la longitud, sobre pi por el radio elevado a la cuarta potencia. ¿Qué nos dice todo esto? En realidad para este tema no se tienen que aprender las fórmulas porque no se va a poner a calcularlas en ningún examen, pero sí lo que tienen que hacer es básicamente aplicarla a condiciones fisiológicas, es decir, cada uno de esos factores, cómo se relacionen con los demás factores. Entonces, ¿qué nos dice primeramente la viscosidad de acuerdo a esta resistencia? Nos dice que a mayor viscosidad, como vemos, se encuentra por arriba en el numerador, va a ser directamente proporcional a la resistencia. Entonces, a mayor viscosidad, mayor resistencia. ¿Y qué pasa con el flujo? Si recordamos la fórmula anterior, pues vamos a ver que a mayor resistencia va a haber un menor flujo. A mayor oposición del flujo sanguíneo, menor flujo de este. Entonces, creo que se entiende la viscosidad de los líquidos. Es decir, no va a ser la misma facilidad con la que va a fluir un líquido en consistencia, por ejemplo, la sangre o el agua, a un líquido bastante espeso, como por ejemplo aquí miel o cualquier otro, por ejemplo. Entonces se entiende que la propia viscosidad, esta propiedad del líquido, del contenido del vaso sanguíneo, va a interferir en el flujo de este. Entonces, aquí nos dice algo importante, que la viscosidad tiene cierta relación con el hematocrito de nuestra sangre. Es decir, la cantidad de eritrocitos va a ser de alguna manera directamente proporcional a la viscosidad. Entonces, a tener mayor cantidad de eritrocitos, nuestra sangre se hace aún más viscosa. Al tener menor cantidad de eritrocitos, nuestra sangre se hace menos viscosa y por lo tanto va a influir en el flujo. A una mayor cantidad de eritrocitos, mayor viscosidad, por lo tanto mayor resistencia y menor flujo y viceversa. Entonces, esto lo pueden preguntar, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de una anemia así muy en general. ¿Qué pasa en las anemias? Pues el hematocrito disminuye. Entonces ya podemos nosotros determinar qué es lo que ocurre con la viscosidad, la resistencia y el flujo en el sistema vascular, en ese caso de un caso clínico, por ejemplo, de una anemia. Ahora tenemos que, vamos a analizar qué ocurre con la longitud y la relación con la resistencia. Como aquí tenemos dos distintos vasos de distinta longitud, mayor longitud y de menor longitud. Por lo tanto, imagínense, a mayor longitud es como que una mayor resistencia u oposición por la cual tiene que atravesar toda la cantidad de sangre que va a fluir en comparación
con esta pequeña longitud es menor el espacio o bien la distancia que tiene que atravesar toda la cantidad que va a fluir por ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, a mayor longitud va a ser directamente proporcional a la resistencia, mayor resistencia, y a mayor resistencia es indirectamente proporcional al flujo. Y se entiende, a mayor distancia por la cual tiene que atravesar nuestro vaso sanguíneo, pues menor va a ser el flujo porque existe mayor espacio por el cual tiene que atravesar y ese espacio es esas paredes tan largas que se oponen a ese flujo. Entonces, antes de seguir con la siguiente fórmula que tiene el título de la presentación, vamos a ver que el número de Reynolds es muy importante, porque también es una fórmula y el cual también maneja factores importantes que determinan el flujo en sí. Entre ellos nos dice el número de Reynolds, o bien la fórmula, que este va a ser igual a la velocidad por el diámetro del vaso sanguíneo por la densidad de la sangre sobre la viscosidad de este. Entonces, manejando prácticamente el mismo concepto sobre lo que les decía de proporcionalidades, aquí lo que nos dice es que a mayor velocidad, el número de Reynolds va a ser mayor. El número de Reynolds es adimensional, pero lo que nos dice es que nos va a determinar cómo es el flujo de la sangre. Y tenemos dos flujos principales muy importantes, que es el laminar y el turbulento. El laminar es un número de Reynolds que corresponde a menor de 2000 y el flujo turbulento corresponde a un número de Reynolds mayor a 3000. El flujo laminar también se conoce como el silencioso. Y más que imaginarlo como láminas, hay que imaginarlo, a mí me gusta imaginarlo como si fueran capas, porque pensamos láminas como si fueran, no sé, cosas horizontales, planas, pero en realidad si lo vemos nosotros en la vida real, como fluye la sangre por un vaso sanguíneo, si lo vemos desde esta vista, ocurre pues sí, en láminas, pero si hacemos ese corte transversal, vemos cómo ocurre justamente en capas circulares que se encuentran en contacto con la pared del vaso sanguíneo y se van haciendo hacia el centro, igual en forma de capas. Entonces, ese se dice el flujo laminar que es silencioso. ¿Por qué? Porque las capas que tienen contacto con las paredes, pues van a tener un menor flujo, justamente porque se oponen o tienen cierta resistencia por esas paredes al que va a tener justamente el centro o las capas interiores del vaso sanguíneo. Y justamente a este flujo también se le conoce como flujo en punta de flecha, porque van a ser aquellas láminas o aquella cantidad de sangre en el centro, la cual no va a tener oposición porque no está en contacto con las paredes y por lo tanto un mayor flujo. ¿Qué pasa con el flujo turbulento? Es un flujo totalmente desorganizado. Y aquí les puse en dónde ocurre el flujo turbulento en nuestro sistema vascular. Pues justamente ocurre toda aquella sangre que pasa en aurículas y ventrículos. También es un flujo turbulento toda aquella sangre que pasa de la aorta y toda aquella sangre que pasa hacia la aorta y que pasa hacia la arteria pulmonar. También existe un flujo turbulento en todas aquellas bifurcaciones, porque ese flujo laminar se encuentra con una pared, es decir, esa bifurcación, pues empieza a desorganizar esa sangre. Y también, por ejemplo, en casos de arteriosclerosis, es decir, aquellas cosas que obstruyen la luz de la sangre, pues también va a generar un flujo bastante desorganizado, como lo vemos en la imagen. Entonces, lo que nos dice la fórmula de Reynolds es que a mayor velocidad, siguiendo el ejemplo de la fracción de las caritas felices, a mayor velocidad, un mayor número de Reynolds. A mayor diámetro, un mayor número de Reynolds. A mayor densidad, mayor número. Y va a ser indirectamente proporcional. A mayor viscosidad, vamos a ver que va a ser un menor número de Reynolds. Entonces, a mayores diámetros de nuestros vasos sanguíneos, va a haber una menor resistencia y por lo tanto a un mayor diámetro va a haber una mayor velocidad. Es por eso que en vasos bastante grandes, como los que les puse aquí, la aorta y las arterias pulmonares, tienen flujos bastante veloces y por lo tanto bastante desorganizados. Y por último, existe aquí otro flujo importante, bueno, que se conoce como el flujo en fila india, que este ocurre justamente en los capilares. Como vemos en los capilares, pues no pueden ocurrir láminas,
porque únicamente son eritrocitos unos detrás del otro. Entonces, aquí lo que ocurre es que es un flujo en el cual los eritrocitos se ven espaciados por plasma, pero continuos como uno detrás del otro, debido al pequeño diámetro que tiene los capilares. Y por último, ¿de dónde viene entonces la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille viene prácticamente de una suma matemática que no es como, no nos vamos a poner a calcularla, pero viene de aquella suma de la resistencia más la suma del flujo de acuerdo a la ley de Ohm. Y nos da prácticamente toda esta fórmula grandísima, que nos habla igualmente de flujo, el cual nos dice que el flujo, según Poiseuille, vamos a ver que es igual a la diferencia de presiones de un extremo al otro por el radio elevado a la cuarta potencia por pi, que es una constante, sobre otra constante que es 8 por la longitud de nuestro vaso sanguíneo por la viscosidad de la sangre que pasa a través de ese vaso sanguíneo. ¿Qué nos dice todo esto? Como les dije, es importante en este tema aplicar cada uno de esos factores y ver cómo se relacionan entre sí. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Poiseuille? Que si aumenta la presión, es decir, las diferencias de presiones, va a haber un mayor flujo, y vimos que sí. Aquí, ¿qué pasa con el pi? No puede aumentar ni disminuir porque ya es un número constante, no puede cambiar. ¿Qué va a ocurrir con el radio? Es decir, ese espacio de nuestro vaso sanguíneo. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice aquí, antes de entrar con el radio? ¿Qué nos dice la longitud en la ley de Poiseuille? Que a mayores longitudes va a ser indirectamente proporcional al flujo. Es decir, mayor longitud, menor flujo. Y aquí nos los dice. A mayores longitudes va a haber un menor flujo. ¿Qué nos dice sobre la viscosidad? Igual que es indirectamente proporcional al flujo. A mayor viscosidad, menor flujo y viceversa. Entonces, esta ley de Poiseuille en realidad integra prácticamente esas fórmulas que ya hemos visto, pero nos hace falta ver un factor importante y último, y que creo que es el más importante de todos, que es el radio. ¿Qué nos dice? La ley de Poiseuille nos dice que todo vaso sanguíneo tiene justamente ese radio, es decir, esa línea que va del centro hacia la periferia. Entonces, como aquí les había explicado, si todos esos demás factores aumentan o cambian o disminuyen, es decir, en general cambian al doble, pues el flujo también va a cambiar al doble, dependiendo si es indirecta o directamente proporcional. Pero, ¿qué pasa con el radio? Es decir, si yo aumento el radio al doble, es decir, de este vaso sanguíneo su radio, lo aumento al doble, ¿qué va a ocurrir con el flujo? ¿También aumentará al doble? Esa es una pregunta siempre de los exámenes. Pues vamos a ver que la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Por justamente la fórmula nos dice que el radio está elevada a la cuarta potencia. Es decir, si yo el radio de este vaso sanguíneo lo elevo al doble, en realidad el flujo va a aumentar no el doble, sino 16 veces más. ¿Por qué? Justamente por esta razón o esta cuestión matemática, por su elevación a la cuarta potencia. Entonces, si yo al elevar al doble el radio de este vaso sanguíneo, prácticamente tendría que elevar al doble a la cuarta potencia, es decir, ese 2 a la cuarta potencia. Por lo tanto, haciendo no sé, el ejercicio matemático nos da 2 por 2 por 2 y por 2, es decir, 4 veces a la cuarta potencia, nos da un resultado de 16. Por lo tanto, al elevar el radio al doble, su flujo a través de este vaso sanguíneo con radio más grande, pues aumentará 16 veces, es decir, muchísimo más. ¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo fisiológicamente con el radio? Es decir, ¿qué lo hace que disminuya el radio? Bien haya una vasocontracción o bien aumente el radio y haya una vasodilatación. Vamos a ver que es puramente algo fisiológico, pero básicamente nos dice esta ley que a mayor radio, pues vamos a ver que hay un mayor espacio transversal por el cual nuestra sangre puede fluir con mayor facilidad. Por lo tanto, a mayor radio hay mayor espacio por el cual puede pasar la sangre y hay un mayor flujo. Por lo tanto, al haber mayor cantidad de sangre que pasa por ese mayor radio,
hay mayor cantidad de sangre y dijimos que la presión era esa sangre, era la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared. Entonces, al haber mayor sangre, va a haber mayor sangre y mayor fuerza de esta sobre las paredes. Y por lo tanto, va a haber una menor resistencia. ¿Por qué? Porque va a haber un radio bastante grande que solamente la resistencia se verá únicamente en las capas que estén en contacto con esas paredes, como nos dice el número de Reynolds. Entonces, eso es lo que ocurre en un radio aumentado o bien en una vasodilatación. Pero, ¿qué pasa cuando el radio disminuye bien en una vasoconstricción? Pues vamos a ver que es totalmente lo contrario. A un menor radio, es decir, va a haber un menor espacio por el cual va a fluir la sangre. Entonces, si hay menor sangre que fluya, menor cantidad o volumen de sangre por la cual se mueve por ahí, pues hay un menor flujo. Si hay menor sangre, pues va a ser muy poca la fuerza que ejerza esa poca sangre sobre la pared. Por lo tanto, hay menor presión. Y por lo tanto, como hay un radio bastante pequeño, la resistencia es mayor, porque esa pequeña sangre, por ejemplo, en un capilar, únicamente la sangre que va a ocurrir será el plasma y un eritrocito tras otro. Entonces, a menor radio va a ser una mayor resistencia porque prácticamente toda la pared de ese radio pequeñísimo está haciendo oposición a cada uno de esos eritrocitos, uno detrás del otro. Entonces hay mayor resistencia a un radio muchísimo más pequeño. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando hay una vasodilatación o una vasoconstricción? Pues ya sabemos qué es lo que ocurre con su flujo y su presión. Pero ahora bien, ¿cómo es que ocurre esa vasodilatación y esa vasoconstricción? ¿Qué es lo que lo hace que los vasos sanguíneos se vasodilaten o se vasoconstraigan? Pues vamos a ver justamente que va a ocurrir por diferentes mecanismos, a cortos plazos, a medianos plazos y a largos plazos. Esto corresponde, esta vasoconstricción o bien vasodilatación, pues tiene una relación muy directa con la presión arterial de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es que se regula la presión arterial de nuestro cuerpo? Vamos a ver que a corto plazo es un mecanismo que vamos a ver a continuación que actúa en segundos y en minutos, por lo tanto es rapidísimo y es el primero en actuar. Y básicamente se debe al control del sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso autónomo, específicamente parasimpático o simpático. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, nuestra presión arterial cae? Es decir, esa presión que ejerce, esa fuerza, perdón, que ejerce la sangre sobre la pared es muy poca, se ve debilitada. Pues vamos a ver que existen en nuestro cuerpo esos receptores que identifican y que, no sé, ven cuando esa fuerza que ejerce la sangre es muy débil, es decir, hay poca presión arterial, pues esos receptores son básicamente estos tipos de mecanorreceptores que son los varoreceptores, que se encuentran en el seno carotídeo y en el callado aórtico. ¿Qué pasa? Esos senos carotídeos y callados aórticos en realidad son un conjunto de neuronas, obviamente receptoras de los cambios de presión arterial de la sangre. Y al ser receptores nerviosos, es decir, este conjunto de neuronas, pues van a ser de alguna forma fibras sensitivas que van a mandar información a través del nervio Herrin, que es básicamente una porción del parque neuronal 9, y también algún segmento del parque neuronal número 10, que va a ser esa fibra que va a identificar esos cambios de presión a través de los varoreceptores. Entonces se manda una señal y se estimula el sistema nervioso, específicamente a cual dijimos, simpático. Y al estimular el sistema simpático, lo que hace en respuesta es la liberación de noradrenalina o adrenalina, estos neurotransmisores. Lo que hace es que va a mandar pues justamente ese sistema simpático información en esos neurotransmisores hacia las fibras simpáticas, en este caso hacia los ganglios simpáticos. Y esto es interesante porque esas fibras simpáticas estimuladas justamente por los cambios o por producto del cambio de la presión arterial, vamos a ver que puede inervar de forma simpática el corazón. Y este corazón pues justamente tiene receptores para esos neurotransmisores adrenérgicos denominados receptores beta 1. Y creo que es algo que les había comentado en alguna práctica, que el corazón tiene receptores para el sistema simpático,
que dijimos que era de alguna forma la única intervención indirecta del sistema nervioso sobre la función contractil del corazón. Entonces, ese corazón, al tener estos receptores adrenérgicos, gracias a esa estimulación del sistema nervioso, va a generar que haya una mayor contractilidad del corazón y por lo tanto una mayor frecuencia cardíaca. Y por lo tanto, al aumentar una mayor contractilidad, va a haber un aumento de las presiones. Y dijimos que a un aumento de las presiones va a haber un mayor flujo. Era directamente proporcional. Eso sería la conclusión con respecto al corazón y el flujo. ¿Qué pasa? También existen inervación simpática en los vasos sanguíneos, ya sea arteriolas o capilares. Esos vasos sanguíneos periféricos de nuestro cuerpo también tienen receptores adrenérgicos a esos neurotransmisores que libera el sistema simpático. Y estos se conocen como los receptores alfa 1. ¿Qué hacen en respuesta a esa estimulación de sus neurotransmisores? Pues esos vasos, es decir, arteriolas y capilares, generan una vasoconstricción. Por lo tanto, hacer esa vasoconstricción en arteriolas y capilares, recuerden, esa disminución de ese radio por esa vasoconstricción va a hacer que disminuya el flujo justamente hacia los capilares y se corresponde a este flujo como selectivo. Esa disminución del flujo va a ser selectivo únicamente en momentos cuando baja nuestra presión arterial para que toda esa sangre se dirija únicamente hacia tejidos pues sumamente importantes y que no son necesariamente irrigados en ese momento cuando baja la presión arterial. Por lo tanto, esa vasoconstricción en esos vasos bastante pequeños pero periféricos va a generar una menor disminución del flujo de forma selectiva, porque no queremos flujo a tejidos que no lo necesitan en ese momento. También hay venas que tienen receptores alfa 1, es decir, responden a esos neurotransmisores. ¿De qué forma? De igual forma, se vasoconstriñen y esto genera que hay una disminución de su radio, por lo tanto va a ser un menor flujo a través de esas venas. Pero, ¿para qué se requiere menor flujo a través de esas venas o esa vasoconstricción de las venas? Pues al oprimir esa vasoconstricción de esas venas, recordemos, las venas funcionaban como reservorio de grandes volúmenes de sangre. Al hacer esa vasoconstricción, permite que esa sangre que almacenan las venas de todo nuestro cuerpo, pues sean utilizadas y movilizadas hacia los tejidos que requieren en momentos de bajas presiones arteriales. Por lo tanto, el flujo hacia los tejidos necesarios aumenta, pero el flujo hacia los tejidos innecesarios disminuye. Por lo tanto, ¿qué nos dice todo esto? Que la resistencia periférica va a ser mayor, por lo tanto, va a ser directamente proporcional al flujo hacia los otros tejidos independientes, pero va a haber menor flujo hacia los tejidos que no requieren sangre en esos momentos. Y esto nos va a ayudar justamente a que aumente la presión arterial en aquellos tejidos importantes que requieren irrigación sanguínea. Y por último, y que nos va a dar conexión para entender el control de la presión arterial a mediano plazo, es que el riñón también tiene una inervación muy característica del sistema simpático. Es decir, esos noradrenalina y adrenalina también actúa sobre el riñón, sobre los receptores beta 1. ¿Y esto para qué? Pues justamente para dar pie a la regulación a mediano plazo. Vamos que este control actúa en minutos y horas y es básicamente un control hormonal, específicamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a revisar de forma muy sintética y muy rápida. ¿Qué nos dice? Que igual, en casos donde disminuya y caiga la presión arterial, va a disminuir el flujo. Por lo tanto, a un menor flujo, vamos a ver que a nivel renal, es decir, a nivel de nuestras nefronas, esa disminución del flujo sanguíneo, pues se va a ver equivalente a la disminución del sodio en nuestras nefronas. ¿Cómo es que ocurre esto? Vamos a ver. Que esos receptores en nuestras nefronas tienen en unas células interesantes que son la mácula, están en bastante asociación con las células yuxtaglomerulares. Esos receptores o esas células que corresponden en la mácula, pues van a ser muy sensibles a estos cambios de sodio en nuestras nefronas. Por lo tanto, este es el estímulo, la disminución de sodio,
al cual responden estos receptores en la mácula, y estos, pues a su vez, es todo el sistema renina-angiotensina, el cual pues manda señales para las células yuxtaglomerulares y secretar renina. ¿Qué otra cosa estimula también a las células yuxtaglomerulares? Lo que les decía, los receptores beta 1 debido al sistema simpático. Entonces, estos dos estímulos hacen que exista una secreción de renina a nivel de las nefronas. ¿Qué ocurre? Básicamente, aquí está muy sintetizado todo el sistema renina-angiotensina. Pues básicamente la renina se convierte en angiotensina 1, por el angiotensinógeno, por la ECA2 se convierte en angiotensina 2. Y van a ser estas dos pequeñas hormonas que van a tener funciones en la presión arterial. La angiotensina 2 tiene receptores en los vasos sanguíneos y estos van a responder en forma de vasoconstricción. Por lo tanto, van a hacer que esos lugares en donde no se requiere sangre se vasocontraigan, disminuya su flujo y ese flujo se dirija hacia tejidos importantes. La angiotensina 2 también actúa en el corazón. ¿Y qué hace? Pues aumenta la contracción, por lo tanto aumenta las presiones en el corazón y por tanto aumentará el flujo. ¿Qué ocurre con la angiotensina 1? También tiene funciones en la presión arterial. Específicamente, angiotensina 1 actúa sobre las glándulas suprarrenales para liberar aldosterona. Y básicamente la aldosterona, su función es aumentar la reabsorción de sodio a través, a nivel de las nefronas, a través de este pequeño canal que lo vamos a ver en algún momento a través de este bloque, pero básicamente lo que nos hace funcionar la aldosterona es recapturar sodio. ¿Para qué requerimos capturar sodio? Entonces, al aumentar esa recaptura de sodio, vamos a ver que va a aumentar el flujo. ¿Bien por qué? Pues porque va a aumentar la cantidad de sangre debido a un proceso de ósmosis, va a aumentar la cantidad de sangre o bien de fluidos o bien de volumen en nuestros vasos sanguíneos. Por lo tanto, aumentar ese volumen aumentará ese flujo sanguíneo. Y al aumentar ese flujo sanguíneo va a aumentar esa presión arterial. Y es así este modo en el cual a mediano plazo se regula de forma hormonal la presión arterial cuando hay un descenso de ella. ¿Qué pasa a largo plazo? Pues eso es básicamente que actúa en días o semanas. Y se debe a este tiempo, pues básicamente porque son estos mismos mecanismos hormonales y nerviosos que actúan de forma sostenida, es decir, a largo plazo. Y tienen pues justamente esa repercusión sistémica, es decir, ese control de la volemia, es decir, volumen sanguíneo, para repercutir en el flujo, para repercutir en el control de la presión arterial. Rapidísimo, nada más. Ahí donde Uva puso la regulación a corto plazo y los vasoreceptores, es importante también mencionar que los vasoreceptores en el seno carotídeo y en el callado aórtico disparan sus potenciales de acción de una manera tónica. O sea, todo el tiempo están disparando. Sin embargo, ¿qué pasa? Si disminuye la presión arterial, va a disminuir o sea, la presión que se ejerce sobre estos receptores nerviosos, entonces van a empezar a disparar menos. La frecuencia de los potenciales de acción disminuye y entonces esa disminución en la frecuencia de los potenciales de acción va a ser sensada por la médula oblongada como, disminuyó la presión, tenemos que activar el sistema nervioso simpático y todo el mecanismo que ya explicó Uva. Y lo contrario pasa, por ejemplo, cuando tenemos hipertensión. Los vasoreceptores van a aumentar la frecuencia de disparo y entonces el sistema nervioso lo va a captar como hipertensión, ¿no? Pero es algo que está disparando de manera tónica, ¿no? Y como bien dijo, están inervados por el noveno y el décimo par craneal, el seno carotídeo es por el noveno y el callado aórtico por el décimo par craneal. Luego, ¿qué iba a decir? Claro, también el sistema nervioso simpático es muy importante porque la inervación que ejerce sobre las arterias, o sea, está liberando norepinefrina en las arterias de manera tónica, porque en situaciones fisiológicas y normales, pues, no tenemos a nuestros vasos sanguíneos todos aguados, ¿no? Tienen cierta contracción tónica que permite que mantengan la resistencia de la que nos habló Uva anteriormente, ¿no?
Entonces eso es súper, súper importante porque hay patologías donde justamente deja de haber esta respuesta a la norepinefrina y se dilatan demasiado y pues es malo, ¿no? ¿Qué más iba a decir? También Uva mencionó algo súper, súper importante. Si recuerdan, decía, todos estos mecanismos se ponen en acción para derivar la sangre de los tejidos que no son tan importantes hacia los tejidos vitales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tejidos que en una situación de estrés, como de huida o de pelea, van a activar el sistema nervioso simpático? Pues los importantes son obviamente el cerebro, el corazón y el hígado, ¿no? ¿Por qué necesitamos al hígado? Porque acuérdense que el hígado va a sintetizar la glucosa que vamos a usar en las situaciones de estrés, ¿no? Para tener energía y poder llevar a cabo las actividades que necesitemos. Y pues los órganos que no son tan vitales en situaciones de estrés son los típicos, sobre todo el sistema, el aparato digestivo y la piel, por ejemplo, ¿no? Y ustedes se preguntarán cómo le hace la sangre para saber por aquí sí fluye y por aquí no. Entonces, además de los receptores alfa 1 que mencionó Uva, también en el corazón, en el cerebro y en el hígado tenemos receptores beta 2. Y estos receptores, cuando sensan sobre todo la epinefrina, porque me parece que no están inervados por el sistema nervioso, sino nada más captan la epinefrina que viene de la médula suprarrenal, se van a dilatar. Entonces, mientras tenemos vasoconstricción en las arterias, bueno, prácticamente todo el cuerpo, las, las arterias que están específicamente en el corazón, el cerebro y el hígado se van a dilatar, ¿no? Y ya, eso fue como lo que quería agregar de esta diapositiva.